What you observe observes you. Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo de libertad, la mente cuántica, el podcast de Vincent Crown. Hoy vamos a, de nuevo, esta revisión que estamos haciendo del dualismo y el no dualismo, para destaparnos, para entender. Y hoy toca el capítulo que tiene que ver con la sociedad de masas, el placer y el control, cómo el individuo, la persona, desaparece sin darse cuenta. El capítulo anterior del no dualismo tuvo que ver con la educación, la moral y la religión, como máquinas de formar. Pero el anterior tenía que ver con el programa invisible, familia, cultura, lenguaje. Entonces, esto pertenece a la segunda parte, al del condicionamiento, a la parte del condicionamiento, cómo se fabrica el yo. Y tenemos la familia, la cultura, el lenguaje, la educación, la moral y la religión, y ahora la sociedad de masas, el placer y el control. Hay muchas formas hoy en día. Una de ellas son las redes sociales. Hay una forma de control, de inducción, por cierto, que no necesita imponerse por la fuerza y que tampoco se declara abiertamente ni se justifica mediante discursos ideológicos. No le hace falta ya. Es un control que no se vive como opresión, es más, se puede vivir como soma, sino como normalidad. No grita, no amenaza, no prohíbe, seduce, entretiene, ocupa. Ocupa, literalmente ocupa, con C y con K. Su eficacia no reside en lo que impide, sino en lo que absorbe. Cuando el individuo ya no siente la necesidad de mirar, de cuestionar o de detenerse, el control se vuelve perfecto porque deja de percibirse como tal. La sociedad de masas no se construye únicamente a través de estructuras políticas o económicas, yo diría también que religiosas, ya que mueven mucha masa, visibles. Su verdadero núcleo es psicológico. Opera en la atención, opera en el deseo, opera en el miedo, en el castigo, en el más allá, opera en el hábito. No necesita fabricar sujetos obedientes en el sentido clásico. Le basta con producir sujetos ocupados, saturados de estímulos, continuamente proyectados hacia afuera. Allí donde la atención no se recoge, no hay centro. Y donde no hay centro, no hay individuo en sentido profundo, solo función, reacción y repetición. Iba a decir que hay un animalito, pero no. En realidad es un ser deshumanizado. El placer, lejos de ser un espacio de libertad, se convierte en uno de los mecanismos más sofisticados de regulación interior. No como gozo pleno, sino como consumo constante de alivio. Todos los placeres, no se salva aquí ni uno. Como anestesia suave frente al vacío, la inquietud o la pregunta radical. El entretenimiento permanente no busca la alegría. Busca, se centra, capta la interrupción del silencio. Porque en el silencio aparece algo peligroso que cualquier sistema de control no le gusta, y es la posibilidad de ver. Pero no el sistema de control, sino nosotros mismos. Somos unos literalmente escapistas. En general, nosotros no aceptamos nuestro silencio, nos da pánico. Hacer. Así. Hacer. Por eso, en esta historia que contaba el otro día, de una película que vi muy antigua, de uno que renuncia y se va al bosque, con su hacha, con su escopeta, ahí, y lo cuentan tan romántico. La naturaleza, si tiene algo que tiene mucho, para la naturaleza, por cierto, no eres especial, para nada, para nada. Lo que te hace es enfrentarte a tu silencio.
y es brutal. El placer, lejos de ser un espacio de libertad, se convierte en uno de los mecanismos más sofisticados de regulación interior. Y no quiero que entendáis, ¿no? Joder, ya nos ha salido el amargo. No, de amargo nada. La palabrita esta ocio se ha convertido en el mantra, otro soma más. Ocio. Nosotros no somos conscientes ni de lo que vemos. Ahora, YouTube, por ejemplo, te entrega, bueno, pues no sé si es a todo el mundo o a los que tenemos un canal, una revisión de lo que has visto durante el año. Y ahí puedes tener una primera reflexión de lo que has visto durante el año, de lo que has escuchado, desde música, canales que has visto, que te ha interesado más, vídeos que has visto repetido. Pues ahí tienes un perfil de muchas cosas. Lo puedes utilizar si quieres para ver qué has hecho este año. Repito, el placer, lejos de ser un espacio de libertad, se convierte en uno de los mecanismos más sofisticados de regulación interior, no como gozo pleno, sino como consumo constante de alivio, como anestesia suave frente al vacío, la inquietud o la pregunta radical. El entretenimiento permanente no busca la alegría, sino la interrupción del silencio, porque en el silencio aparece algo peligroso para cualquier sistema de control, incluso para nosotros, la posibilidad de ver. Junto al placer, el miedo cumple la función complementaria. Miedo a perder, a quedarte fuera, a que no te reconozcan, a que no te entiendan, y qué más te da que te entiendan. A no pertenecer, a no estar a la altura, a no responder a las expectativas. No un miedo explícito, sino difuso, atmosférico, integrado en la vida cotidiana. Un miedo que no paraliza, sino que empuja a seguir dentro del engranaje, a aceptar ritmos, valores y prioridades que no han sido elegidos conscientemente. Así el individuo no se siente dominado, se siente responsable de adaptarse. En este contexto, la prosperidad material puede coexistir perfectamente con una profunda pobreza interior. Repito, en este contexto, la prosperidad material puede coexistir perfectamente con una pobreza interior. Incluso puede reforzarla. Cuanto más se llena el espacio externo, objetos, opciones, estímulos, experiencias, más se activa el contacto con lo esencial. El empobrecimiento no es económico, sino existencial. La pérdida de relación con la propia atención, con la pregunta viva, con la percepción directa de lo que ocurre dentro y fuera sin intermediarios. La maquinaria colectiva no necesita destruir al individuo, le basta con diluirlo, convertirlo en consumidor, en rol, en perfil, en dato, en seguidor, en evangelizado, en opinión prefabricada. El individuo sigue funcionando, hablando, eligiendo, pero ya no desde un ver propio, sino desde patrones compartidos que se refuerzan mutuamente. La desaparición no es dramática ni visible, es gradual, cómoda y aceptada. Este capítulo de hoy no aborda a la sociedad como enemigo externo, ni propone una rebelión ideológica contra sistemas concretos. Señala algo más sutil, entre otras cosas porque no creo en ellos. Señala, no creo en esa rebelión contra el sistema, es un asunto personal de cada uno de nosotros. Señala algo más sutil y más cercano. Cómo el control se interioriza, cómo el placer y el miedo organizan la vida desde dentro y cómo el individuo puede desaparecer sin darse cuenta. No porque alguien se lo quite, sino porque nunca llega a habitarse plenamente. Desde aquí, el trabajo no consiste en cambiar la sociedad, así que atentos cuando surgen todos estos que tienen una misión. Los tecnofrikis de ahora, de hace unos años, y los de ahora, los que se auto-otorgan el rol de voy a cambiar la humanidad, estoy aquí para ayudar. Mierda. Hay de todo, ¿eh? Estoy aquí para ayudaros en... a mí me da pánico eso. Bueno, no me da ningún pánico, pero nada más oírlos ya... Bueno, me da cagalera más que pánico. Desde aquí, el trabajo no consiste en cambiar la sociedad, sino en ver la estructura que actúa en uno mismo. Porque solo aquello que se ve deja de gobernar en la sombra. Y solo desde esa visión puede emerger una relación distinta con el mundo colectivo, no desde la huida ni desde la confrontación, sino desde una lucidez que no necesita permiso para existir.
Entretenimiento y distracción permanente. Este es el moto, el mantra de ahora. El rasgo más visible y al mismo tiempo más subestimado de las sociedades de masas contemporáneas no es la violencia ni la represión, sino la ocupación constante de la atención. No se trata de impedir que el individuo piense, sino de lograr algo mucho más eficaz, que no tenga tiempo, espacio ni silencio para hacerlo. El entretenimiento permanente no parece como una imposición, sino como una oferta infinita, amable, atractiva, incluso celebrada como progreso y libertad. No hay conversación hoy en día que no aparezca alguna cosita que hayamos visto en TikTok, en Instagram, Shorts o cosas de este tipo. O películas autorreferenciadas de Netflix, Amazon, lo que tú quieras. No hay conversación que no incluya eso. Esa es la fuente. La distracción no actúa como interrupción ocasional, sino como estado base. Pantallas, estímulos, notificaciones, contenidos, opiniones, polémicas, imágenes, sonidos, relatos. Todo compite por la atención, no por enriquecerla, sino por fragmentarla. Hoy en día es muy común, de que si te ha pasado algo, encontrar esa referencia, ¿no? Porque es tu estilo energético, que la vas a encontrar en Instagram o en TikTok. Y entonces es común, muy común, como encuentras encuentras la referencia a lo que tú te pasa en un mensajito de mierda, que puede ser hasta de un contenido importante, pero de 10 segundos, 15 segundos, la frase de marras, pam, pam, mira, aquí tengo yo, pam, comparto, aquí tengo yo la respuesta a lo que me está pasando. Eso es robo de atención, eso es que te han leído ya el alma y te están dando lo que tú estás buscando. ¿Hay ejercicio ahí personal? Cero, 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 más cero, cero, cero. Estás en manos del control. Te están dando tu soma, lo que estás pidiendo. Ejercicio de silencio, cero, cero, cero. La atención dividida pierde profundidad. Y una atención sin profundidad no puede sostener una mirada clara sobre sí misma ni sobre la realidad que lo rodea. El entretenimiento continuo cumple así una función estructural. Impide la emergencia del vacío consciente, no del vacío como carencia, sino del vacío como espacio fértil donde podría aparecer la pregunta esencial: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Desde dónde vivo? ¿Qué es realmente en mí? Estas preguntas no son reprimidas directamente, simplemente no llegan a formularse porque el ruido las ahoga antes de nacer. Hace unos días, el New York Times, que es un periódico de referencia, pero también con mucho sesgo, es igual, sí, ha tenido mucho sesgo, publicó un artículo que era casi de investigación acerca de TikTok. ¿Cómo captura TikTok? ¿Cómo jode las mentes TikTok? Bueno, pues TikTok, da igual que lo escriba el Financial Times, que bien el Financial Times que nos lleva, el New York Times que nos lleva de excursión, que se preocupa por nosotros, qué investigación más chula han hecho los del New York Times, qué pasote, bien hecho, bien calibrado, bien cuestionado, fenomenal. ¿Impacto en la sociedad? Cero, absolutamente cero. ¿Impacto en un gobierno que diga esto hay que romperlo? Cero, porque hay que romperlo, o sea, no sé si lo entendéis, hay que romperlo. La cura no pasa porque no, tú tómate tu tiempo, está en ti. No, hay que romperlo. Sí, está fabricado para joder a la gente, para controlarlos. Sí, romperlo. Es tan grande, es tan gigantesco. Su fin está tan claro que la trampa es, no, pero tú aprende a gestionar. No, aprende a gestionar, no. Fuera. Bueno, seguramente si eso fuese fuera, ocasionaría un trauma hiperpotenciado de la salud mental, que es lo que nos afecta al ser humano este siglo, de nivel galáctico, y no nos daría más. Es muy parecido a lo que es la deuda en el mundo actual. La deuda nunca se va a pagar. Todo es ficticio. Pues esto es lo mismo. Hemos llegado a tal punto de involución de mononeuronales que parar esta dependencia que tenemos, pararla, de hecho el mismo Facebook y otros lo dicen, es imposible cortar el acceso a los jóvenes hasta los 16 años a las tablets o TikToks o aplicaciones. Imposible, literalmente imposible, dicho por ellos mismos. ¿Qué es más interesante? ¿Seguir con la bola? ¿Autodestruirnos?
que actuar de cirujanos. Así de claro. Lo mismo con la deuda. Es exactamente lo mismo. Es importante entender que no hablamos solo de ocio superficial. Incluso actividades culturalmente valoradas, significando eso lo que signifique, que no lo sé. Información constante, estoy informado. Análisis, debate, opinión política, consumo espiritual, mejora personal. Pueden convertirse en formas refinadas de distracción si cumplen la misma función. Ya hay aplicaciones católicas, ya hay aplicaciones islámicas. Ya han entendido cómo pueden todavía aumentar esto. Mantener la mente ocupada hacia afuera. La clave no está en el contenido, sino en el efecto. Esto abre espacio de ver o lo cierra. Conduce al silencio o lo evita. Hablamos y hablamos y hablamos, me pasa esto, sí, pero ¿vamos a parar? No. Mucha gente acude a psicólogos y a coaches de todo tipo a refrendar su cosa. Y si les cuentan cómo lo ve el otro y no le gusta, fuera. No queremos cambiar. La sociedad de masa no necesita ciudadanos ignorantes. Necesita ciudadanos saturados. Personas que saben muchas cosas, pero que no ven con claridad. Que opinan sobre todo, pero no se observan a sí mismas. Que reaccionan constantemente, pero rara vez actúan desde una comprensión profunda. La distracción permanente produce sujetos informados, pero desarraigados de su propia percepción directa. De hecho, ya lo explica 40 veces, lo podéis ver, todavía existe. Seguro mirar algún periódico como sale alguna cosa, que han matado a alguien, patapín, patapán, a nivel internacional, que tenga impacto internacional, y mirar la publicidad que contiene el periódico al lado, mirarla. Os va a explotar la cabeza, lo podéis hacer en un milisegundo si queréis, igual que en un TikTok o más rápido, pero estamos tan acostumbrados a ver ya cosas tétricas, horrorosas, sanguinarias, y al lado ver una publicidad que te vende un reloj, un anillito, un pintalabios, sí, lo que oís, un viaje a las Bahamas. ¿Eh? Sí, lo que oís. Un tsunami y al lado una fotito de viaje a las Bahamas. En este contexto, el aburrimiento, antiguamente una puerta hacia la introspección, porque el aburrimiento ha sido perseguido, literalmente, como un San Benito, se convierte en algo intolerable. El mínimo atisbo de vacío genera ansiedad, y esa ansiedad es rápidamente calmada con más estímulo. Así se crea un círculo perfecto. Cuanto más se evita el silencio, más amenaza aparece. Y cuanto más amenaza aparece, más urgente se vuelve llenarlo. Lo verdaderamente decisivo no es que el entretenimiento exista, sino que no tenga contrapeso, que no haya espacios protegidos de atención, de quietud, de observación, sin finalidad. Cuando toda pausa es colonizada, cuando todo intervalo se rellena, el individuo pierde el contacto con la dimensión no utilitaria de la experiencia. Vive, pero no habita su vida. La distracción permanente no es, por tanto, un accidente cultural. Es un mecanismo de estabilidad social. Una población distraída no necesita ser controlada con dureza, porque no llega a percibir aquello que podría cuestionar de raíz la estructura en la que vive. No por falta de inteligencia, sino por falta de atención disponible. Y aquí aparece una verdad incómoda. Nadie nos obliga a distraernos. La maquinaria funciona porque encuentra complicidad. De hecho, no es que encuentre complicidad, es más que eso, está diseñada bajo estudios psicológicos y de la conducta para penetrarnos, para apoderarse. No es una cosa aleatoria. Esto no ha surgido porque sí. Todo esto está basado en datos, data que llamamos, metadatos, gigadatos, todo el tiempo, everywhere, como en la película.
Está diseñado así, se ha creado así, se ha reperfeccionado así. No ha sido algo aleatorio. El fin era este. Esto es lo que no entendemos. Cuando vemos a ese al Pecas y al otro, tendremos que ver otra cosa. Esto es lo que ocurre. Pero como estamos todos en venta, absolutamente todos en venta, pasa esto. La distracción alivia momentáneamente la incomodidad de estar con uno mismo. Mirar de verdad exige una energía que no siempre estamos dispuestos a sostener. Somos las generaciones de la inmediatez. Ya es tarde. El control más eficaz es aquel que se ejerce desde el deseo de no ver y desde el deseo, hiperpotenciación del deseo. La gente se endeuda. La gente gana 1.000 euros al mes, 1.200 euros al mes o menos y tiene teléfonos de 1.500 pavos. La lógica financiera que diría, ¿por qué no? ¿No? ¿Cómo te salen los números? No, pero ocurre. ¿Por qué? Porque hay crédito. Deuda. Porque claro, no puedes pasar sin el teléfono. Mirad lo que somos. Mirad vídeos de hace 40 años. No había teléfonos. La gente iba por la calle andando. Y digo andando porque ahora no va andando. Ahora va alucinando. Ahora es un ente con una cabecita que mira abajo, que cruza semáforos abajo, que el coche mira el coche además que va conduciendo, que va con el niño de la mano o no de la mano mientras que va hablando por un teléfono o whatsappeando o tiktokeando. Mononeuronales. Ya no somos un ser humano. ¿Vosotros habéis visto las tribus esas del Amazonas que vayan todo el día con el teléfono en la mano? ¿O con el arco todo el día en la mano? No, lo lleva detrás. ¿Para qué? ¿Va a cazar? ¿Cuándo va a cazar? Y entonces lo saca y luego lo guarda, lo guarda. El uso del miedo y el deseo son herramientas de gobierno interior. Si la distracción ocupa la superficie de la mente, la permea, el miedo y el deseo operan en capas todavía más profundas. No actúan como órdenes o con órdenes externas, sino como fuerzas internas que organizan la conducta desde dentro, sin necesidad de coerción visible. Allí donde el individuo cree estar eligiendo libremente, a menudo está simplemente respondiendo a impulsos cuidadosamente reforzados a lo largo del tiempo. Si tú todos los días ves noticias de terror, malísimas, escucha, hay para no agotar, para no agotar, no solamente de cada país, de donde queráis, para agotar. Tú te estás intoxicando. El miedo no se presenta siempre como terror explícito. En su forma más eficaz, adopta rostros cotidianos. Por ejemplo, miedo a quedarse atrás, a no encajar, a no pertenecer, a no ser suficiente, a perder seguridad. Estos son potenciadores de la ansiedad. Estatus, por mucho que digamos, o pertenencia. Es un miedo difuso, constante, casi ambiental, que no paraliza, sino que empuja a moverse en direcciones predecibles. Bajo su influencia, el individuo acepta ritmos, normas y exigencias que en otro contexto habría cuestionado. El deseo, por su parte, no se limita al placer inmediato, se manifiesta como promesa. ¿Promesa de qué? De felicidad futura. Ansiedad. De realización personal. Ansiedad. De plenitud condicionada a un logro. Ansiedad. Una adquisición, un reconocimiento. Ansiedad. El deseo mantiene la mente proyectada hacia adelante, siempre a un paso de sí misma, convencida de que la vida real comenzará más tarde. Así, el presente se convierte en un medio, nunca en un lugar habitable.
Miedo y deseo condicionan como un sistema dual perfectamente engranado. El miedo empuja por detrás, el deseo tira desde delante. Entre ambos, el individuo corre sin detenerse, raramente preguntándose quién ha definido la carretera, la carrera, la meta o incluso la necesidad que tengo de correr. Se lo decía a Carl Jung, su amigo indio de América. ¿Qué os pasa a los blancos que siempre estáis persiguiendo? Compi. ¿Qué os pasa, tronco? La clave del control no está en imponer un camino concreto, sino en impedir la detención. Este gobierno interior es mucho más eficiente que cualquier forma de autoridad externa. Cuando el control se internaliza, ya no hace falta vigilar. Cada persona se vigila a sí misma, se compara, se juzga, se exige, se corrige. El poder deja de estar fuera y se convierte en una estructura psicológica íntima, reproducida automáticamente en pensamientos, emociones y decisiones. Es importante ver que este mecanismo no requiere conspiraciones visibles. Opera con narrativas ampliamente aceptadas. Éxito, progreso, normalidad, seguridad, felicidad. Narrativas que definen qué es deseable y qué es temible. Quien se desvía no necesita ser castigado, basta con que sienta que pierde valor, sentido o pertenencia. El castigo más eficaz es la autoexclusión. En este contexto, incluso la rebeldía puede ser absorbida. El deseo de ser diferente. Yo soy distinto, distinta. A mí no me entienden. No, perdona. El que no te entiendes eres tú. No, a mí no me entienden. Repito, el deseo de ser diferente, especial o libre puede convertirse en otra forma de carrera, otro producto, otra identidad que defender. El sistema no teme la protesta superficial, teme la lucidez silenciosa, porque esa lucidez no reacciona desde el miedo ni se mueve desde el deseo seducido. Lo importante aquí es que entendamos es que nosotros al trabajar en silencio pasamos desapercibidos y es genial, es lo que quieres y te da igual el sistema. Pero el sistema no quiere que haya muchos así, porque se les desmonta el chiringuito. Por lo tanto, silencio. Está genial. El miedo estrecha la percepción. Bajo su influencia la mente se vuelve reactiva, defensiva, incapaz de ver el conjunto. El deseo, en cambio, fragmenta la atención, dispersándola en múltiples objetos. En ambos casos, la consecuencia es la misma, la pérdida de contacto con una percepción directa y no mediada de la realidad. No se ve lo que es, se ve lo que conviene temer o perseguir. Se ve lo que conviene temer o perseguir. Cuando el individuo comienza a observar este mecanismo en sí mismo, no como teoría social, sino como experiencia viva, surge una incomodidad profunda, porque descubre que muchas de sus decisiones personales no nacieron de una comprensión clara, no nacen de una comprensión clara, sino de impulsos heredados, reforzados y nunca cuestionados. Y esa observación, si no se evade, tiene un defecto o un efecto corrosivo sobre el control interior. Ver con el miedo y el deseo, o ver cómo el miedo y el deseo gobiernan desde dentro, no conduce automáticamente a la libertad, pero abre puertas. Una puerta en la que aparece una posibilidad radical. Actuar no desde la reacción ni desde la promesa, sino desde una claridad que no necesita justificarse. Esa claridad no lucha contra el sistema, simplemente no colabora con él. Y es precisamente esa no colaboración silenciosa la que resulta más difícil de gestionar para cualquier estructura de control. Uno de los dogmas más arraigados de la sociedad de masas es la ecuación implícita entre bienestar material y plenitud humana.
No suele formularse de manera explícita, pero impregna la cultura, la educación y las aspiraciones personales. Más recursos, más comodidad, más opciones, deberían traducirse en una vida mejor. Esto es lo que nos han contado. Sin embargo, cuanto más se extiende esta prosperidad, más evidente se vuelve una paradoja inquietante. El aumento de medios no garantiza una mayor claridad interior, ni una percepción más profunda del sentido del vivir. En realidad, mi teoría, por lo que yo hemos visto, a más prosperidad, más dinero, más abundancia, más reconocimiento, más imbéciles sueltos. Más imbéciles, les entra miedo por lo que tienen, les entra miedo por la seguridad de sus hijos, se cambian de colegio, se protegen en las casas con alarmas, van con chofer, van con seguridad, todo les parece mal, ya no puedo salir a la calle porque mis amigos son lo que sea. Miedo, 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 más imbéciles. Ya no, mi hijo jamás ha tenido un brush es un raguñito en la rodilla, nunca más, porque mi hijo nunca se cayó, nunca permití que mi hijo se cayera. Mi hijo tiene un virus, una tos, WhatsApp urgente al médico, mi hijo ha tosido, mi hijo ha hecho y no entiendo, mi hijo ha hecho un dibujo, es un genio. De verdad. Porque cuando uno ha adquirido esas potencias, abundancia, riqueza, ha mejorado, bien, me alegra, hay que alegrarse de estas cosas. Uno espera, el mismo espera, de los demás, uno espera que las cosas, ya que han mejorado también materialmente, abundantemente y más imbéciles. Más miedo a la muerte, más miedo a la vejez, más votos que te pones, de todo. La prosperidad material reorganiza la vida alrededor de la gestión, no de la comprensión. Gestionar tiempo, dinero, imagen, rendimiento, relaciones, experiencia. Gestión. Son todos gestores. Todo se convierte en objeto de optimización. Y en ese proceso, la atención se desplaza progresivamente hacia lo cuantificable, lo medible, lo comparable. Aquello que no puede traducirse en resultados visibles, silencio, presencia, comprensión, profundidad, pierde valor social y acaba siendo percibido como improductivo o irrelevante. Este empobrecimiento no es moral ni religioso, es perceptivo. Cuando la vida se estructura en torno a la acumulación y el mantenimiento de condiciones externas favorables, la mente se vuelve cada día más dependiente de ellas. La estabilidad interior queda supeditada a variables externas: ingresos, reconocimiento, seguridad, salud, aprobación. Cualquier amenaza a estas variables genera ansiedad, porque no existe un eje interno suficientemente sólido desde el cual sostener la experiencia. La sociedad de masas no necesita negar lo interior. Le basta con no considerarlo prioritario. La espiritualidad, entendida no como creencia, sino como profundidad de visión, queda relegada al ámbito privado, marginal o decorativo. Anthony de Melo, a la felicidad se llega restando. ¡Buah! No le invitan a Apple ni de coña, no le invitan a las sesiones esas del BBVA que salen ahí en ese espacio policlínico de colores azulitos negros. Aplauso, gracias por invitarme. Ni de coña, no digamos a Krishnamurti. Invitan sistema. Motivadores sistema, sí, sistema, lo digo así de claro y no quiero decir nombres. Espiritualoides sistema, porque pagan bien, cojones. Paradójicamente, cuanto mayor es la prosperidad, mayor suele ser el miedo a perderla. La abundancia no elimina la inseguridad, la refina. Si pierdes la cabecita, que se pierde fácil, aparece el miedo a descender.
a no sostener el nivel avanzado, a quedar fuera de la norma. Así, la vida se convierte en una vigilancia constante del propio estado. Estoy avanzado. Entonces necesitas, yo he visto, bueno, muchos seguramente lo hemos visto, voy a ver cómo cuento esto, sin que suene ofensivo. Estos tipos de personajes. Creo que he contado ya algo. Que llegan, empiezan ya han entendido la vida. Y lo ves en la actitud, ¿no? Ya han entendido la vida. Ya te dan a quien sea que se ponga delante y luego tiene una colla de chipirifláuticos que lo tienen como líder, que van con él. Entonces, yo creo que es momento de que calle y pase otra cosa. Así la vida se convierte en una vigilancia constante del propio estado. ¿Estoy avanzando? ¿Me estoy quedando atrás? ¿Sigo siendo válido? Al llegar a ese estado de hipertestosterona brutal en el que he llegado, o la mujer, me da igual como se diga, a los 40, 45, imagínate, ya tengo un poder para explicarle a los manducas de mis hijos lo que tienen que hacer en la vida, porque yo ya lo he hecho y ya lo conseguí, y te voy a explicar a ti, hijo, hija, Espíritu Santo, y hasta el perro, si se pone tonto, cómo tienes que hacerlo. Y claro, el acompañante, la acompañanta, ante semejante potencia de éxito, accede, por supuesto que sí, mi vida. Es el momento de repartir estulticia generosamente. El hijo, la hija, el Espíritu Santo, incluso el perro, no lo digo de broma, que ya ha leído la situación, que ya ha visto cómo ha cambiado la cosa y que ahora no tiene que dormir en el suelo, ¿no?, donde tenía una mantita, sino que ahora se puede subir al sofá de 3.000 pavos y no pasa nada, porque le han puesto una mantita de cachemir y una almohadita con un chupete de marca al perro. Dice, papi chulo, hasta el perro lee eso. Y el hijo, la hija, el Espíritu Santo también dice, espera, este ha llegado, nosotros tenemos 15, 16, puf. Este se cree que nos va a tener aquí con su sistema. Y empieza lo que nunca supimos entender. Empieza la estulticia a desplegarse como el agua que va arrasando la tierra baldía, seca, y va entrando por todos los rincones. Ya a los 3 años se te va la pelota. El 70%, eso es mundial, de la gente que gana premios de lotería grandes en el mundo acaba arruinada a los 3 años. Os puedo dar todavía más datos. O sea, es un ejemplo. No, pero no, es que es gente que no sabía, porque tú sabes, tú has tenido eso y tú no, yo estoy preparado. Pues sí que hay gente preparada, porque hay un 30% que está preparada, pero atentos porque son muchos. Entonces esto de la abundancia, la riqueza, trae papanatas. Todo el mundo sabe ya que la inteligencia artificial, conforme está desarrollada hoy, es un problema para la humanidad. Igual que lo de la economía de la atención. Pero no solamente los que lo desarrollaron con esa intención ya cabrona de fábrica, cabrona de alma cabrona. Ya nacieron así, con alma cabrona. Sino toda la colla de los demás, que han seguido potenciando esto y lo siguen potenciando. Oye, no pasa nada porque ellos piensan que a ellos no les va a tocar nunca
que le rompan eso, ya sabéis el qué. Hasta que vengan los chinos un día y les digan, a ti te toca pasar por el trueno. ¿Cómo? Te toca. Pero no es que te toque, ven para acá. ¿Cómo? Que venga para acá. Pero ellos piensan que no les va a pasar. Porque él ya está protegido, ella ya está protegida, porque sus hijos ya están en la... ¿no? Donde quieren estar. La estulticia es brutal. Brutal. Un plato de comer. Yo lo he visto aquí, en una mesa de una terraza, con el perro encima de la mesa, comiendo de un plato, y el nota se lo pone. ¿Por qué se lo pone el chaval o la chavala? ¿Por miedo? Porque le dices, no. No. Claro, que seguramente, a lo mejor me parece que alguien en el canal piense que sí, que es normal. No es normal. Os pongo ejemplos de estulticia. Estulticia. En Filipinas, centros comerciales para ricos. Perros en carros de coche de bebés, de más de 2.000 pavos el carro de bebé, de estos franceses de época, aristocráticos, Burberrys. Pero se dio la cabeza. ¿Que tú puedes hacer eso? Obvio. Entres en libertad, sales en libertad. Y sí, obvio. Y obvio es también para mí que esta abundancia es una plaga y que no estamos preparados y que no tenemos fin. Porque hasta el que roba, hay un caso aquí muy famoso de un personaje que acaban de trincar ahora en España, político de este país, parecemos ya casi, bueno, no voy a insultar a ningún otro país, pero somos muy latinos, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Que había robado a manos llenas, pero no solo le valió a través del robo, del hurto, siendo un agente público, me compro una casa de 300 metros. No, una, no. 3. Una de 300, otra de 1.000. 3. Es que ni robando. La conciencia, fijaros lo que voy a decir, porque es brutal, tiene que estar en todo. La conciencia, la coherencia. Otro imbécil. Otro estulto. Repito, paradójicamente, cuanto mayor es la prosperidad, mayor suele ser el miedo a perderla. La vida se convierte en vigilancia constante. El bienestar material, lejos de liberar, puede intensificar la autoexigencia y la comparación. El empobrecimiento espiritual, pero que no es espiritual como de más allá de la persona, no tiene que ver con el espíritu un carajo, tiene que ver con nosotros, con nuestro ser. Nuestro ser no está diferenciado entre ser material, es que ya estoy hasta las canicas de lo espiritual, y el ser espiritual, eso es separado, es todo, cuando lo entendamos que está aquí ahora lo espiritual todo el rato, no me ha abandonado el ser espiritual, ya daremos un pasito. El empobrecimiento, que llaman espiritualoide, que es un desprendimiento del ser humano, no se manifiesta necesariamente como tristeza o desesperación. A menudo adopta la forma de satisfacción superficial, acompañada de una sensación difusa de vacío que se intenta compensar con más estímulo, más consumo, más experiencias. No se percibe como una carencia esencial, sino como una incomodidad que debe ser rápidamente anestesiada. Es significativo que en contextos de alta prosperidad aumenten fenómenos como la ansiedad crónica, la depresión funcional, la desconexión emocional o la dificultad por estar en silencio. ¿Vosotros habéis visto a alguien que compra una mierda de cuadro que ha costado 50 millones de euros o 3 millones de euros o 5 millones de euros y que diga esto es una soberana mierda? No. Y igual lo piensa, lo ha hecho por esto. Tú imagínate que te vas a ver a un amigo, tienes un amigo que tiene mucha pasta, y dices, mira que me he comprado, primo. Mira lo que me he comprado. Y por ejemplo, imagínate que se ha comprado un Pollock. Un Pollock vale pasta, ¿eh?
Imaginar un segundo. No sé si habéis visto algún Pollock. Aquí para todo. Nos llaman analfabetos a los que no entendemos a Pollock. Tú no entiendes Pollock, porque tú no entiendes Pollock, porque no transforman Pollock. Imagínate que le dices, puf, no sé, no sé, no sé. ¿Te puede gustar un Pollock? Hostia, claro que te puede gustar un Pollock. Puedes ver en un Pollock lo que quiero que entendáis. Es que no se trata, no estoy tratando de decir ni de quitar los roles, quitar a Armani. Yo no estoy diciendo nada de eso. Hablo de cómo gestionamos esas cosas. ¿Qué valor le damos? ¿Qué nos pasa cuando accedemos o tenemos? ¿Qué pasa cuando vienes de pedigrí, tipo el rey de Inglaterra, Carlitos, la Camila, los caballos, los camellos, los dientes, lo que tú quieras? ¿Qué te pasa? ¿Cómo pierdes el ritmo de lo que es real, de lo humano, de lo accesible? De eso yo no estoy negando nada, porque no tiene ninguna razón de ser negar y limitar nada, excepto las redes sociales estas. O limitarlas. Voy a corregirme. En lugar de esto, como con la inteligencia artificial, usarlas para utilidad práctica, para el beneficio de las personas, no para tocar los cojones a las personas. Sí, así, esa es la naturaleza, eso es lo que vamos a hacer. Para acabar con todo este control que hay. Por ejemplo, pues no va a pasar. No va a pasar. No estoy negando nada. No. Estoy hablando de qué hacemos cuando nos pasa esto. ¿Ha llegado? Hostia, qué guay. Vale. Sientes responsabilidad porque te han tocado 200 millones de euros o te llegan 200 millones. Te sientes, pero a ti mismo, no tiene que decírtelo nadie. Es mejor que no se entere nadie. Ya os lo recomiendo. Porque quiero hacer algo, lo quiero hacer en secreto, quiero salir en todos los periódicos, soy mecenas de la verdad y del amor y de los pobres. Yo antes limpiaba mi casa, pero ahora tengo un grupo de... Bueno, el nombre ahora es servicio doméstico, antes era otro, ese es el eufemismo. Y los tengo todos uniformados aquí. Cofia, pigorriza, porque... Y yo les doy órdenes, pim, pam, pum, como Madame Rottermeier, por el que me pone, por el que yo soy... No, te preguntas, estas cosas pasan, ¿eh? Pasan sin ser Rottermeier, pasan sin tener, pues no van a pasar así. ¿Tú tratas al otro como tú o tú lo ves como menos? Hay gente que dice, muy común, que no todo el mundo tendría que votar. Y la criba brutal que hacen. Vaya. Esto quiero que quede claro. No tiene que ver con el hecho en sí de generar algo. Te puedes hacer una pregunta. Estás pagando por un bolso de Birkin o su puta madre 30.000 pavos, 25.000 pavos que se fabrica, literalmente se sabe en China, por 1.200. ¿Lo quieres pagar? Págalo. Bueno, ya se encarga alguien de sacarte los colores y dirá, mira, Paloma, te han birlado 29.000 pavos. ¿Lo quieres pagar o pagas? Por supuesto, tanto eso como lo otro. Antes, que eran ya pocos, tendrías un artesano que haría, por ejemplo, yo qué sé, los huevos de Fabre, ¿cómo se llame? Lámpara, no sé qué, que hacía 20, 30. Yo conocí un señor que hacía tinajas. Se llama Tinajas Padilla. Y hacía un número por año. Se lo rifaban. Y no te vendía. Da igual que fueras el conde de Lucanor, el picha brava del Lamborghini, el nota de la Caena, el rey. No, te la vendía. Te vendía 1, 2, 3, punto final. Pues si quieres, compraba las que tenía por ahí. Fui a verlo, lo fotografié. Es alucinante.
Y os voy a contar una anécdota porque esto es más alucinante todavía. Pero es la complejidad de la vida, es así. Entrar en libertad, salir en libertad. Tinaja Espadilla. Y dice, no tengo nadie que continúe con esto. Y yo decía, puta, hostia. Pero si esto es alquimia, colega. Dice, sí, mi hijo se ha hecho guardia civil. Lo que estáis oyendo. Él quiere ser guardia civil. Entonces dices, puta, te explota la cabeza. Bueno, eligiendo libertad. Entras en libertad, sales en libertad. A lo mejor el hijo tenía esa cosa de la ley que le va. Claro, tú me preguntas, digo, hostia, pues yo me siento más identificado con este señor, con lo que hace, que te diga. Entras en libertad, sales en libertad. Un negocio montado, de éxito, que su padre le podía haber enseñado, o igual le enseñó, pero el viejo no le interesaba. Trabajando con fuego, artesanía pura, brutal, magia. Y prefieres tener un sueldo de 1.000 pavos sometido a una orden castrense. Pues no lo sé, bien. Entonces, prosperidad, abundancia. Siempre falta algo. Cuando no tienes, te falta. Cuando tienes, no te entienden, te envidian, tienen envidia de ti. Siempre hay un siguiente paso. Antonio Ibero, a la felicidad se llega restando. Y este camino, ¿quién lo hace? Cada uno. No importa, cada uno. Pero estamos trabajando en la dualidad para entender la no dualidad. Y para entender hay que ver. Claro, porque luego nos planteamos todos individualmente o en grupitos, hay que cambiar esto porque tal, este es un cabrón, este es un tal, la política. Sí, pero nos podemos mirar nosotros primero a ver qué haces, qué hacemos. La verdadera pobreza que emerge en este contexto no es la falta de recursos, sino la incapacidad de detenerse y ver. Ver sin medir, sin comparar, sin proyectar, ver la vida tal como es, no como debía ser según los estándares heredados. Esa capacidad no se compra, no se acumula y no se hereda automáticamente con el progreso material. Requiere una atención que no esté colonizada por la lógica del rendimiento. El empobrecimiento espiritual, en ese sentido, no es una estrategia inevitable, pero sí una consecuencia lógica cuando la prosperidad se absolutiza. Recuperar profundidad no implica rechazar lo material, sino desocupar el centro que ha usurpado, volver a situar la comprensión, la presencia y la claridad como ejes, no como adornos. Y esa reorientación no puede imponerse desde fuera, solo puede surgir cuando el individuo empieza a percibir en su propia experiencia que tener más no equivale a ser más. Y que vivir mejor no significa necesariamente vivir con más, sino vivir con menos distorsión. La sociedad de masas no destruye al individuo de forma frontal, no lo aplasta, no lo silencia, no lo elimina, lo domestica. Le chupa la vida. Nos vuelve irrelevantes para nosotros mismos. El individuo sigue existiendo como cuerpo, nos parasita y nos convierte en parásitos. Nos parasita y nos convierte en parásitos. El individuo sigue existiendo como cuerpo, como nombre, como función social, como consumidor, como ciudadano, como perfil. Nos queremos, pero desaparece como centro consciente de experiencia, como lugar desde el cual la vida es vivida y comprendida. Este proceso no ocurre de forma violenta, repito. Hay violencia en el mundo, muchísima, cada día más. Esto ocurre por absorción progresiva. El individuo no es expulsado de la maquinaria colectiva, es integrado en ella hasta el punto de confundirse con su funcionamiento, sus horarios, sus ritmos, sus prioridades, sus preocupaciones, sus deseos y hasta sus miedos dejan de surgir
de una percepción directa y comienzan a organizarse según patrones externos interiorizados. Vive dentro del sistema, pero sobre todo vive desde el sistema sin advertirlo. La maquinaria colectiva no necesita individuos despiertos, necesita individuos operativos, personas que funcionen, que se adapten, que obedezcan, que respondan, que reaccionen, que cumplan. La pregunta por el sentido, por la verdad, por la raíz de la experiencia no es prohibida, simplemente no encuentra espacio. De vez en cuando permiten alguna fantasmada de alguien que, ¡guau, fíjate en lo que ha dicho, es una máquina! Pero es sistema, es sistema. No hay tiempo para ella, ni silencio ni atención disponible. Así el individuo empieza a definirse casi exclusivamente por su rol. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? A tocarme los huevos. Lo que hace, perdón, pero es así. A ver si un día se lo contáis en un entorno así, soltáis una así. No pasa nada, por hacer una prueba, luego os corregís la energía si queréis, pero para hacer una prueba. Os tienes ganas de irte y no sabes cómo, pues utiliza esa frase. Así el individuo empieza a definirse casi exclusivamente por su rol. Lo que hace, lo que produce, lo que consume, lo que representa, lo que opina. Poco a poco la identidad se desplaza desde el hecho de ser hacia el hecho de funcionar. Ya no se pregunta qué soy, sino qué lugar ocupo, qué se espera de mí, cómo encajo. La vida se convierte en una gestión continua de expectativas. En este punto ocurre algo decisivo. La percepción directa es sustituida por la interpretación colectiva. El individuo ya no siente desde sí mismo, siente según categorías aprendidas, no sufre desde la experiencia viva, sino desde narrativas sociales sobre el éxito, el fracaso, la normalidad y la desviación. Incluso su malestar es estandarizado. Sí, perdemos la noción de todo. Gente que tiene de todo, tiene 2 casas, 3 coches, un hijo, todo está bien, no le falta de nada, no tiene deudas. Uy, el país está muy mal, el país está muy mal. Cada día... Puta, pero mira, tía, mira, tío, mira, que está así, que está mal, sí, que está mal, que te están jodiendo a ti, pero mira más cosas, antes de quejarnos, mira más cosas. Tienes agua, tienes luz, tienes coche, tienes viajecito, tienes tu dinerito, tu hijo está bien, tú estás bien, tu maridito está bien, tienes bici, tienes tal, tienes de todo. Yo tengo esto, tengo 3 coches, 4 coches, tengo 4 hijos, todos están bien, colegio de pago, todo. Mira, antes de quejarte, mira. No miramos una cosa, porque hablamos siempre, todo este rollo motivacional, progreso, toda esta mierda, me vais a perdonar que diga esto, es producto de Occidente. De Occidente total. Tampoco vamos a mitificar Oriente, porque Oriente está lleno de gurús por todas partes, en estratos, vamos a decir, socioeconómicos, económicos más bajos, porque la diferencia es mucho más grande. Parece que en Oriente, en el mundo entero, Oriente-Occidente, cuando llegas a un estatus económico, de repente aparecen los mismos personajes de la motivación, del liderazgo y tal. Y los mismos psicólogos y psiquiatras y neurópatas, todos cuentan lo mismo. Entonces, sí, lo que cuenta este, fantástico. Pero eso es un porcentaje, hablamos de 1.000 millones de personas, no hablamos de más. Los otros 7.000 millones de personas del mundo pasan olímpicamente de esta mierda. No tienen tiempo para escuchar esta mierda, porque están en otra. No quiere decir que no tengan su rollo, lo tienen seguramente en sistemas totalmente sodomizados por gurús, religión, esperanza, caos, karma y la Virgen Santa Divina. Sin duda. Pero no participan de esto. O sea, que cada uno en nuestro barrio, ¿no?, mental, tenemos nuestros juguetitos. Sí, nuestros juguetitos. Por eso choca tanto cuando el jefe indio americano, le dice a Carl Jung, tío, blanquito, amigo, que estáis buscando todo el tiempo, ¿qué os pasa? Ansiosos, pero ¿qué os pasa? Muy te choca. O cuando hablas con algún indio de esas reservas que hay en América, acerca de qué ha pasado, cómo controlan, los casinos, que sí que son tuyos, tus tierras, y cuando hablan de verdad quiénes son, su identidad, son los originarios, no hay otros. No son los de ahora que se ponen tan nerviosos con estas cosas. Son los originarios, no lo que hay ahora. Así,
Todo el tiempo. Todo el tiempo así. Sin preguntarnos. La maquinaria colectiva permite una amplia variedad de estilos, de opiniones y elecciones superficiales. Pero esa diversidad está cuidadosamente contenida dentro de un marco que no se cuestiona. El individuo puede elegir qué desea, pero rara vez se pregunta por qué desea, desde dónde desea, quién ha definido ese deseo. La libertad se reduce a elegir dentro de un catálogo. Cuando la experiencia individual pierde su centro, aparece una forma nueva de alienación, la autodesposesión. El individuo vive su vida como si fuera algo que le ocurre, algo que debe gestionar, algo que debe optimizar, algo que debe justificar. Ya no habita su experiencia, la administra. Y en esa administración constante la vida se vuelve extrañamente ajena. Aunque esté llena de actividad, este proceso no genera necesariamente infelicidad evidente. Puede ir acompañado de comodidad, de estabilidad, incluso de satisfacción. Pero es una satisfacción frágil, dependiente, constantemente amenazada, porque cuando el centro no está en la percepción directa, sino en la validación externa, cualquier cambio en las condiciones colectivas sacude tu identidad. El individuo se vuelve vulnerable a fuerzas que no comprende porque no las ve operar dentro de sí. La maquinaria colectiva no necesita censurar la verdad. Le basta con disolver la capacidad de verla. Una persona que no se detiene, que no observa, que no escucha el silencio de su propia experiencia, no lleva a formular preguntas radicales. Ni se las plantea, está todo bien. Vive en un estado de respuesta continua. Responde a estímulos, a demandas, a expectativas, a miedos, a deseos. Y responder no es lo mismo que actuar. Cuando el individuo desaparece de este modo, no queda vacío, queda ocupado. Ocupado por agendas, por discursos, por urgencias, por imágenes, por preocupaciones que no nacen de una visión clara, sino de una inercia colectiva. La mente se llena y precisamente por estar llena pierde la capacidad de ver. La recuperación del individuo no consiste en reforzar una identidad separada ni en oponerse al colectivo desde el ego. Eso sería otra forma de desaparición, solo que disfrazada de rebeldía. La verdadera recuperación comienza cuando el individuo recupera el lugar desde el cual observa, cuando deja de confundirse totalmente con los papeles que desempeña y empieza a verlos como funciones, no como lo que es. En ese momento ocurre algo fantástico, radical. La maquinaria colectiva sigue existiendo. Yo recomiendo, os repito, Vadim Silan, Transurfing, sin duda. Libro de libros. Recomendado. El individuo puede participar sin disolverse, actuar sin perderse, relacionarse sin desaparecer, no porque se haya separado del mundo, sino porque ha dejado de confundirse completamente con él. No hace falta ser un ermitaño ni un monje, yo no quiero ser nada, vosotros supongo que tampoco. Me gusta bailar, me gusta comer, sí, no hace falta separarte. Puedes ir y puedes no ir, no hay que esconderse. No hay qué es, repito, no hay qué es. Lo que hay es tu conciencia. La atención, la conciencia de tu atención. La conciencia, la atención, la conciencia de tu vibración. Eso es lo que hay. Tú, ya está. Entender. Este capítulo es potente, toca con algo que nos toca mucho. De lo que participamos todos, sociedad de masas, placer y control. A lo largo de este capítulo de hoy hemos desplegado en un mismo hilo, observado desde distintas capas, la forma en que la sociedad de masas no gobierna principalmente a través de la imposición externa, sino mediante la ocupación interna de la mente, la dirección de la atención y la organización emocional del individuo. No se trata de un control visible, sino de un control que se vuelve casi indistinguible de la vida cotidiana, precisamente porque ha sido interiorizado. La distracción permanente, el uso del miedo y del deseo,
la identificación entre prosperidad material y plenitud y finalmente la disolución del individuo en la maquinaria colectiva no son fenómenos separados, son expresiones de un mismo movimiento. El desplazamiento progresivo del centro de la experiencia desde la percepción directa hacia estructuras externas asumidas como propias. El individuo deja de vivir desde lo que ve y comienza a vivir desde lo que se espera de él. Este desplazamiento no ocurre de una vez, se produce lentamente, de forma acumulativa, casi imperceptible. Por eso resulta tan difícil señalar un momento exacto en el que algo se perdió. No hay ruptura evidente, hay continuidad. Y esa continuidad es precisamente lo que vuelve el proceso tan eficaz. El individuo no siente que haya sido privado de algo esencial, simplemente aprende a no mirar en esa dirección. La sociedad de masas no necesita eliminar la interioridad, le basta con hacerla innecesaria. Todo está orientado hacia afuera, metas, problemas, soluciones, entretenimientos, lujos, identidades, cuerpo, belleza, miedo a la muerte, incluso el malestar se vive como algo que debe ser corregido externamente, la vejez, las arrugas, gestionado, explicado, optimizado. Rara vez se convierte en una oportunidad de ver la estructura que lo produce. En este punto aparece una confusión crucial. Se cree que la pérdida de libertad proviene de factores externos, políticos, económicos, tecnológicos, cuando en realidad el núcleo del problema está en la pérdida de soberanía perceptiva. No ver desde uno mismo, sino desde marcos heredados. No sentir desde la experiencia viva, sino desde categorías aprendidas. No actuar desde la comprensión, sino desde la reacción. Este capítulo no invita a rechazar la sociedad, ni a idealizar una salida romántica fuera del sistema. Eso sería otra forma de huida. La cuestión no es dónde se vive, sino desde dónde se vive. El verdadero problema no es la maquinaria colectiva en sí, sino el hecho de que el individuo haya cedido su centro sin darse cuenta. Y aquí se produce un giro decisivo. Cuando el individuo empieza a observar estos mecanismos en sí mismo, no como crítica social, sino como experiencia directa, algo se detiene. No el mundo, no el sistema. Se detiene la identificación automática. Aparece un espacio mínimo pero real, entre el estímulo y la respuesta, entre la expectativa y la acción, entre el rol y la presencia. Ese espacio no es aún libertad plena, pero es su condición indispensable, porque sin espacio no hay visión, y sin visión no hay posibilidad de transformación real. Mientras la atención esté completamente absorbida, no hay salida, solo repetición. En el capítulo siguiente, capítulo 7, entramos de lleno en una cuestión profunda también. Ya he hablado antes de esto, de la percepción. Entramos a la naturaleza misma de la percepción. Después de haber visto cómo el yo es fabricado, condicionado y absorbido, y cómo la sociedad de masas explota esa estructura, es necesario ir un paso más atrás y preguntar: ¿qué vemos realmente cuando queremos ver el mundo? ¿Qué límites tienen nuestros sentidos? ¿Cómo edita la mente? ¿Cómo selecciona y construye la realidad que experimentamos? ¿Dónde termina la percepción condicionada y dónde podría comenzar una visión distinta? El siguiente movimiento del siguiente capítulo no es ni social ni psicológico, sino perceptivo. No se trata ya de analizar estructuras externas, sino de examinar el acto mismo de ver. Y ahí se abre la siguiente puerta. Os envío un abrazo. Que tengáis un excelente día. Os dejo con este audio de hoy. Mañana un poquito más. Cuidaros. Chao.